que no le haga caso a lo que le diga. Continuamos con este Meridiano BTV y a propósito del lamentable hecho, la tragedia ocurrida hace unos días de una madre que se lanzó de un cuarto nivel con su hija de 5 años, en donde ambas fallecieron, la madre en el acto y la niña falleció un tiempecito después en cuidados intensivos. Luego sale la noticia a la luz de que supuestamente la hermana de la madre de la niña la estaba violando, por lo que esta está detenida en la cárcel de Najayo. Un hecho que ha consternado a toda la sociedad, a todas nosotras como madres que nos llegan estas noticias tan profundas, nos duele. Y uno se pregunta ya en quién puedo confiar. Si mi propia hermana estaba violando a mi niña, yo que como madre tenga que salir a trabajar, que dejo mis hijos con la abuela, con el abuelo, que ese es otro caso, los abuelos, casi, no siempre, pero en muchos de los casos de incesto, es el abuelo que está involucrado. Y esto es tan triste, señores. Pero más adelante vamos a traer a la doctora Francis Báez para hablar de estos temas de incesto, cuando es el abuelo quien lo hace. Y hoy tenemos un invitado especial que es Chanel Liranzo Montero, abogado constitucional y penalista, y vamos a tratar el tema del incesto y su condena en la República Dominicana. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la cordial invitación y por nuevamente invitarme a este espacio a compartir temas de actualidad jurídica y de interés nacional. De manera técnica, ¿qué es el incesto? Mira, propiamente el incesto es la relación sexual entre un ascendiente, no necesariamente tiene que ser uno de los padres, sino cualquier ascendiente. En nuestra línea jurídica creo que llega hasta el 3er grado de ascendientes que tengan relaciones que intimen con menores de edad. Cuando usted dice 3er grado, por ejemplo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No, incluye también tíos, y porque también va a lo colateral. ¿Y pero, hermanos? No. Tío, ok. Hermanos directamente no. Aunque hay una relación de consanguinidad, no se verifica de esa forma. ¿Sabes que aquí hay que primero poner en contexto en este lamentable hecho? Y es el tema de que existía una denuncia previa que habían puesto los padres respecto a esta familiar que a raíz de unas conversaciones, eso es lo que se ha manejado en la prensa principalmente, a raíz de unas conversaciones que había descubierto la madre de la niña con esta tía, diciéndole como que ya no quería más que la tía le enseñase sus partes íntimas y demás. De ahí empieza entonces la madre a investigar y llega entonces el momento de una denuncia y el contexto se acrecienta y llega el tema de lo que posiblemente motivó a esta madre a suicidarse junto a su hija. Es el tema de que la familia le estaba de alguna forma presionando para que retirase la denuncia que había puesto en contra de la familiar y entendiendo que esto iba a terminar de alguna forma el caso. Es importante poner esto en contexto porque lo primero y lo primordial aquí es definir que aun cuando se retirase la denuncia por parte de los familiares, el Ministerio Público perfectamente puede continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque se trata, al ser algo tan grave, se trata de un delito de una acción pública. El Ministerio Público simplemente, desde que tiene conocimiento, aunque los familiares digan que no, que es mentira, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y llegar el proceso hasta las últimas consecuencias. Doctor, yo escuché un audio de una vecina en donde explicaba que supuestamente la niña tenía una infección en la boquita. Cuando la llevan al médico, al parecer fue a un hospital, porque en un hospital es que hacen denuncia directa cuando se dan cuenta de que un menor ha estado siendo violado. Por lo general se hace, pero se hace en los hospitales. Pero eso lo privado no. Pero debe ser en todos los facultativos. Tienen una obligación legal de un menor de edad que se verifique, por ejemplo, que ha tenido relaciones sexuales, informar a las autoridades porque tú estás en presencia de un delito. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, y perdona que te ponga ese contexto más ampliado. No, es bueno que lo explique. Cuando llega un herido de bala, no importa que sea un hospital o un centro privado. Hay bala, hay violencia, hay que alertar a las autoridades porque posiblemente estemos en presencia de un Pero usted como conocedor de derecho, delito. entonces ya cuando... Usted sabe que hay padres que no denuncian las violaciones, que se enteran. No quiere que nadie lo sepa para cuidar al niño, por miedo a que Conani le quite el niño. Y después le voy a hacer una anécdota.
Entonces, yo estaba conversando ayer en mi programa Hablemos de Todo con un psicólogo y yo le preguntaba, pero ustedes los psicólogos, la gente va donde usted y ustedes tienen un secreto profesional. El psicólogo no puede denunciar si un paciente va a consulta. Ahí es distinto, porque ahí hay una protección que hay de ese secreto profesional y están protegidos en esa parte. Pero mira algo importante a raíz de que tú traigas el tema psicológico y que creo que pudo ayudar a que, hay un hecho lamentable que no se podía evitar y era estas supuestas, porque todavía eso no se ha determinado judicialmente, agresiones sexuales o violaciones de parte de la familiar, pero es la protección que se le da a las posibles víctimas aquí en los procesos. Una persona, una madre, que va a denunciar que su hija de 5 años está siendo abusada sexualmente por una tía y que no tenga el respaldo de las autoridades para ser inmediatamente remitida a terapia, a acompañamiento, denota o revela que nuestro sistema está carente del peso, del acompañamiento que necesitan las víctimas. Y es algo que constitucionalmente está previsto. O sea, hay que darles asistencia a la víctima porque se pueden evitar muchas cosas, que se siga reproduciendo esos patrones de abuso y en este caso pudo haberse preservado la vida de esa madre y de ese infante con un acompañamiento psicológico. Doctor, ¿qué explicación científica tiene que la madre haya tomado la decisión de cometer el suicidio conjuntamente con la niña? Mira, yo no soy experto en esos temas, pero imagínate la presión que debe sentir una madre que primero se entera de que están abusando sexualmente de su hija y aparte tiene la presión familiar de, mira, tú tienes que retirar esa denuncia, tú le estás haciendo un daño a fulana, tú debes manejar eso por otras formas, etcétera, etcétera. Y era hija de crianza. Exacto, o sea, hay también otra mezcla, o sea, la señora era abuela de... O sea, como que no eran directamente hermanas, ella y la... Exacto, eran hermanas de crianza. Exacto, hermanas de crianza. Pero independientemente, o sea, esa presión, y creo que incluso recientemente la habían atracado unos días antes o algo así. O sea, hay que estar dentro de una persona para conocer, para evaluar el impacto psicológico que han tenido múltiples situaciones de este tipo. Solamente con el tema del abuso puede llevar a una persona a cometer un acto de ese tipo, no saber afrontar ese tipo de situaciones. De encontrarse culpable, luego de una sentencia, a la tía de la niña, ¿cuál sería la pena? Mira, la tía actualmente está en prisión preventiva, o sea, esa fue la medida de coerción que se le impuso para el curso del proceso, para el conocimiento, como forma de asegurar su presencia en el mismo, y eso va a depender de que el proceso avance como una agresión sexual que tiene unas consecuencias. En su caso sería una agresión agravada. La agresión en términos normales son 5 años, pero cuando es agravada, en este caso por el tema de la autoridad que ella podía ejercer sobre la niña, la familiaridad, es decir, que estaba dentro de su núcleo familiar, que eso puede ser incluso un núcleo adoptivo, porque tú puedes tener referencias adoptivas que cometan actos de ese tipo, y tratándose además de una infante, en este caso una persona especialmente vulnerable, llegaría hasta 10 años si se considera que fue agresión. Si estamos hablando ya de penetración, es decir, de hablar de violación, podríamos enfrentar incluso penas de hasta 15 a 20 años de prisión para esta familiar. ¿Qué patología tiene esa persona que comete un hecho de ese tipo? Mira, te reitero que no es psicólogo, el tema psicológico, pero mira, es importante eso señalarlo, porque nuestra norma penal prevé, desde el año, creo que 1994, que se hicieron unas modificaciones en ese sentido, que cuando se trate de situaciones en las cuales están involucrados los familiares en violaciones a niños y a menores, etcétera, necesariamente al margen de la condena penal tiene que haber un acompañamiento y un seguimiento psicológico y de cuidado mental de esas personas, porque se presume que una persona que cometa un hecho de ese tipo es una persona que no está bien de la cabeza, que es una persona que necesita de vigilancia psicológica, que necesita de tratamiento. Exacto, o sea, hay una patología, como señalan, que tiene que también ser estudiada y analizada, porque de nada hacemos si nuestro sistema se supone que busca la resocialización de las personas que entran a prisión, que lo hagamos y que una persona con una patología no sea tratada adecuadamente aún en prisión. Pero en derecho, Domingo, si no hay penetración, no hay violación. Entonces,
Explíqueme esto y acláreme el incesto, la violación, porque Sí, estoy como mira, un poquito confundida. Van en escalas. La violación en nuestro ordenamiento necesariamente va a requerir de penetración. Obviamente, tú puedes penetrar a una persona a esta hora se puede decir, con un lápiz, con elementos, cualquier objeto, exacto, con las manos, con las etcétera. manos. Y ahí estaríamos encuadrados entre violación, pero no significa que el hecho de no penetrar sea No hay un algo abuso impune. sexual. Hay un abuso y en este caso habría una agresión sexual que tiene una condena incluso de hasta de 10 años de prisión con las agravantes que ya hemos señalado. Para estos casos, ¿no sería viable implementar la pena de muerte? Mira, eso es a uno como padre. Inmediatamente a nosotros nos llega esa sensibilidad, pero hay que estar muy, muy claros que en nuestro ordenamiento jurídico no es posible instaurar en ninguna causa la pena de muerte. Nosotros somos signatarios de convenciones internacionales que prohíben la regresión a ese momento. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos donde se permite la pena de muerte porque nunca se ha abolido. En nuestro caso, como desde hace, creo que fue incluso en época de Trujillo, que se abolió la pena de muerte de manera definitiva. Firmamos después la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados para abolir la pena de muerte y eso nos impide internacionalmente que volvamos atrás. No podemos incluir nuevamente una pena de este tipo. Licenciado, ya por último, y con el compromiso de que debe volver para tratar otros temas. No, ya Domingo sabe que esta es nuestra casa. No, también, yo lo invito a que la semana que viene tratemos el tema de la partición de bienes luego del divorcio, que es un tema muy interesante. Por último, la pregunta ¿es común que se reciban denuncias de mujeres que han abusado sexualmente de una niña? Mira, no es lo más común, realmente. Creo que eso, algún psicólogo podría explicar cómo hay una tendencia más masculina a abusar de niños, de infantes en el seno familiar, pero este caso debe marcar también un hito para que prestemos atención. O sea, yo creo que las autoridades mismas son limitadas muchas veces los recursos, pero deben poner atención a este tipo de denuncias que involucran niños, a la necesidad de acompañar no solo al niño que está siendo abusado, sino a ese núcleo familiar que también se ve impactado, porque ahora también podemos poner el ojo en ese padre que perdió a su esposa, que perdió a su hija, que su hija estaba siendo abusada y que se siente atado de manos porque no pudo hacer absolutamente nada para salvar la vida de esas personas. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y nos veremos pronto con esa invitación que se me ha lanzado ya en el aire. Muchísimas gracias. Bien, señores, vamos a la pausa y más adelante pues tenemos más contenido para ustedes. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.